Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Me da gozo, pero mucho gozo en verdad en mi corazón, el poder saludarles a cada uno de ustedes ahí en la intimidad de sus hogares y agradecerle al Señor esta oportunidad más que nos da de poder estar vivos, hermanos, y poder darle gracias a nuestro Dios por este día maravilloso. Sabemos que la gloria es para el Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo agradecido, un pueblo dispuesto, sin importar las circunstancias, a servirle y adorarlo. Porque el Señor dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No importa la condición en la que ahora nos encontramos, con la imposibilidad de poder salir de nuestras casas y poder reunirnos y celebrar nuestro culto juntos, sabemos que este medio es muy importantísimo también para poder seguir llevando la palabra del Señor al corazón de cada uno de ustedes, hermanos. Créanme que le oro al Señor y le pido que siempre me dé una palabra para poder compartirla con ustedes y sea de aliento, de gozo, de fortaleza y sobre todo para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la predicación de la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía que a los discípulos, ¿verdad? More la palabra de Cristo en abundancia siempre en vosotros, ¿verdad? Exhortándonos unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Para animarnos, para alentarnos, y como pastor es mi deber presentarme delante de Dios y pedirle al Señor que me dé una palabra de bendición y de mucha fortaleza, que sea para nosotros ese fundamento sólido para la vida espiritual de cada uno y así poder continuar adelante, cobrar ánimo y recibir el gozo del Señor, que es nuestra fuerza para seguir adelante, hermanos, en este camino. Saludo muy especial a toda la iglesia Tabernáculo de Oración aquí en Nueva York y a todos los hermanos que se están conectando, que son de otra congregación. Saludo muy especial a todos y a los amigos también, ¿verdad? Que van a estar en sintonía de este culto, de esta predicación, más bien de la enseñanza de la palabra de Dios, a que presten atención y con mucho cuidado analicen la escritura que se va a tratar en esta noche, la enseñanza, para que les pueda servir de bendición también y así puedan traer también ustedes el conocimiento de Cristo a sus vidas, a sus corazones, a sus hogares, a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a todos los hermanos de la iglesia que compartan esta señal, esta transmisión, para que pueda llegar este mensaje al corazón, a la vida, al hogar de todos sus amistades, de todos sus amigos. Es un tema muy especial que vamos a hablar esta noche. Trata mucho, ¿verdad?, con la vida espiritual de la iglesia, la solidez que debe tener nuestra vida espiritual como iglesia del Señor en este tiempo difícil que vivimos, ¿verdad?, donde no dudamos que la presencia del Señor está con nosotros y Dios tiene el control de todo, hermanos. Él sabe lo que hace en la vida de cada uno de nosotros, así que no perdamos, ¿verdad?, el control y entreguémosle al Señor todas nuestras ansiedades y nuestras inquietudes, que el Señor sabe cómo cuidar de cada uno de nosotros, sus hijos, si nosotros, ¿verdad?, obedecemos su palabra y echamos sobre Él toda ansiedad. Así lo dice la palabra del Señor. Vamos a leer en esta oportunidad en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3. Vamos a leer el capítulo número 3 del apóstol Pedro. Es la segunda carta, hermanos, ¿verdad?, segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer el capítulo 3. Y tomaremos 2 versículos de ese capítulo número 3 de segunda de Pedro. Espero que ya lo haya encontrado. Segunda de Pedro, capítulo 3. El versículo 17 y 18, lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos amados. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos
caigáis de vuestra firmeza. Leamos una vez más este versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos juntos. Padre, gracias te damos en esta hora. Es una bendición, Señor, estar en tu presencia y estar transmitiendo esta hermosa noche, esta predicación de tu palabra por vía Facebook, llegando al corazón de cada uno de los hermanos, a cada uno de sus hogares. Asimismo, los amigos, Señor, que están en sintonía de este mensaje. Te pido, oh Dios, que tú abras nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo para que esta palabra pueda llegar a penetrar, Señor, a cada uno de nosotros y pueda cada uno también retenerla, Dios Todopoderoso, y atesorarla, Señor. Darle el valor a este mensaje, a esta enseñanza que tiene, Señor, ya que tu palabra dice la Biblia que no regresa a ti vacía. Hará, Señor, tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Para lo que tú le envías, Señor, esta palabra será efectiva en esta noche, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu del diablo, todo espíritu, Señor, de incredulidad, de interferencia, todo espíritu de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos conforme a nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, que toda enfermedad, Señor, es echada fuera en el nombre de Jesús. Es sanada toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, y trae la fortaleza a nuestra vida a través de tu santa palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a meditar entonces en un tema en esta noche que vamos a estudiar. Vamos a pensar en un tema que dice, ahora más que nunca, creced en el conocimiento de Cristo. Es muy importante el tema, hermanos, que vamos a desarrollar en esta noche, porque ahora más que nunca necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Eso dice aquí la palabra del Señor, tomado del verso 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema dice ahora más que nunca, hoy, en este tiempo, más que nunca debemos de crecer en el conocimiento de Cristo. Cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia del Señor, hemos venido, hermanos, a ser parte del cuerpo de Cristo por medio de nuestra fe en Él, y por su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados y Él nos lavó y nos limpió de toda inmundicia, perdonando el Señor los pecados de cada uno de nosotros y lanzándolos a lo más profundo del mar, y no tiene más memoria, dice el Señor, de esos pecados. Así que nosotros hemos sido creados, ¿verdad?, nuevamente por la gracia del Señor. Somos nueva criatura, las cosas viejas terminaron, ahora todas son hechas nuevas, y en esta vida nueva que nosotros ahora vivimos, debemos de permanecer, debemos de estar. Y asimismo también, hermanos, nosotros debemos de crecer. Esto es lo que se trata, ¿verdad? La vida cristiana de cada uno de nosotros debe de crecer, debe de desarrollarse. La vida espiritual de nosotros no puede estar estática, no puede estar así sin crecer. Debe de desarrollarse esa vida espiritual, y asimismo, ¿verdad?, cada uno de nosotros encontrar esa comunión con el Espíritu Santo cada día, para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bajo las circunstancias que nosotros estamos viviendo ahora, es importante, hermanos, recordarles, ¿verdad?, siempre las palabras que les estaba predicando cuando estábamos en el templo, de no desmayar y de siempre estar estudiando la Biblia, de siempre estar orando al Señor,
de siempre estar conectados con Cristo, ¿verdad? Porque nosotros estamos unidos al Señor y estando unidos en Cristo, nosotros debemos de crecer en Él, hermanos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Así que, hermanos míos amados, crecer en el Señor siempre, dice. O sea que nosotros tenemos que crecer siempre en el Señor y trabajar siempre en el Señor, porque sabemos que el trabajo en la obra del Señor dice que no es en vano. No es en vano el trabajo y tampoco el crecimiento no es en vano. Hay un resultado muy importantísimo, hermanos, de crecer en el conocimiento de Cristo. Y vamos a tocar por lo menos unos 2 puntos ahora que son importantísimos, ¿verdad? Para nosotros estudiarlos. 2 aspectos muy importantes sobre lo que es el crecimiento en Cristo ahora en este tiempo, ¿verdad? Más que nunca, donde la iglesia debe de mantener esa intimidad en su casa, en su hogar con el Señor, ese tiempo libre que ahora tiene usted, estudie la palabra, ore al Señor, cante alabanzas, ¿verdad? Deleítese en la presencia del Señor con toda la familia también, ¿verdad? Para que haya esa armonía juntos en el amor del Señor. Quiero decirle, hermanos, o más bien, ¿verdad? Que nos preguntemos por qué entonces es importante que nosotros crezcamos, o por qué debemos de crecer siempre en Cristo. O sea que no debemos dejar de hacerlo, tenemos que continuar haciéndolo siempre. ¿Por qué debemos de crecer siempre? Es una pregunta, ¿verdad?, que nosotros nos debemos de hacer, y ese es el primer aspecto, ese es el primer punto que vamos a estar desarrollando, y es el primer punto es, hermanos, que nosotros debemos de crecer en el Señor siempre, porque nosotros somos sus seguidores, nosotros somos seguidores de Cristo. La Biblia nos habla de que nosotros somos discípulos del Señor, y la palabra discípulo quiere decir seguidor. Entonces, si usted es un discípulo del Señor y yo soy un discípulo del Señor y todos juntos somos discípulos del Señor, nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y por ende a los seguidores de Cristo en el libro de los Hechos se les conoció en la iglesia de Antioquía cuando ellos estaban predicando. A todos los seguidores de Cristo se les conoció como cristianos, ¿verdad? Porque ellos seguían a Cristo. Entonces nosotros tenemos que crecer ahora más que nunca en este tiempo, sabiendo que estamos en un tiempo muy delicado, muy difícil. Los días son malos, dijo el apóstol Pablo, y tenemos que andar como sabios y no como necios, ¿verdad? Como sabios quiere decir que aprovechemos entonces aún este tiempo que estamos viviendo, aprovechemos, hermano. Los días son malos allá afuera, para los que están afuera, para los que no conocen a Cristo, para los que no tienen la oportunidad de crecer en Cristo, porque no están en Cristo. Yo le dije a usted que nosotros que entramos a formar parte de la familia del Señor, del cuerpo de Cristo, nosotros, ¿verdad?, hemos recibido de Él una nueva vida. Entonces todo esto lo reciben aquellos que vienen a Cristo. Entonces nosotros tenemos esa bendición, esa oportunidad de crecer en el Señor porque estamos en Cristo, ¿verdad? Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que desarrollarnos, ¿verdad? Porque nosotros estamos en Cristo y somos sus seguidores. Vamos a leer una porción de la Escritura que nos confirma que nosotros somos discípulos del Señor, y está en el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Si usted no lo tiene ahí a la mano, ¿verdad?, usted escúchelo, yo se lo voy a leer, pero es importante que leamos, ¿verdad?, o que por lo menos usted escuche dónde o en qué parte la Biblia nos dice a nosotros que somos, ¿verdad?, discípulos del Señor, y cómo es que nosotros podemos o somos discípulos del Señor. Dice San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes le dijo? A los judíos que habían creído en Él, a los que ya habían entrado a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad?, de los primeros seguidores. A ellos el Señor les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que
Aquí hay un aspecto bien importante y bien fundamental que nosotros debemos de aprender. Usted quiere ser un seguidor de Cristo todavía y crecer en el conocimiento de Cristo, usted tiene que permanecer en la palabra para que usted pueda seguir siendo discípulo del Señor. El verso 36 dice, la parte final del 31 dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que se puede no ser verdadero discípulo del Señor, y ese es aquel que no permanece en la palabra de Cristo, el que la oye. Mire, no es suficiente solo con oírla, ¿verdad? Es necesario permanecer en la palabra del Señor. Es importante que nosotros permanezcamos en la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more en nosotros, para que seamos así verdaderamente discípulos del Señor, lo cual, ¿verdad?, es lo que Jesucristo quiere para nosotros. Dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres nos hará la verdad del Señor a cada uno de nosotros. Ahora, esa es la parte importante, hermano, de esto que nosotros debemos de comprender, ¿verdad? Que el Señor nos hace libres cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros le conocemos a Él, porque Él es la verdad, ¿verdad? Él dijo en San Juan capítulo 15 y el verso 14 y el verso número 6, yo soy, dijo el Señor, el camino, yo soy la verdad, ¿verdad? Él es la verdad. Y nosotros al conocer la verdad, al conocer la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es verdad, Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros al conocer esa verdad, nosotros somos libres, ¿verdad? Y libres para crecer. No hay nada que le va a impedir a usted, que me va a impedir a mí, crecer en el Señor, crecer en el conocimiento de Cristo, cuando yo he creído en Él y cuando he sido hecho libre por la palabra en la cual ahora yo permanezco. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Así que recuerde que cuando Pablo también enseñaba respecto al propósito de Dios, ¿verdad?, para la vida de los hombres, es que él decía que Dios quiere, que decía Pablo cuando él predicaba, Dios quiere que los hombres vengan, sean salvos y vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces, esa es la parte fundamental en todo el estudio, ¿verdad? De que logramos nosotros comprender que nosotros crecemos o debemos de crecer en el conocimiento de Cristo porque somos sus discípulos. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, para nosotros que hemos creído en Él, dice la Biblia que es dulce, ¿verdad? Es dulce, dice la Biblia, cuando sus siervos la oyen y la obedecen. Pero también sabemos que la palabra de Dios pronuncia los juicios de la ira de Dios que viene sobre las gentes incrédulos, los que no han creído en Cristo, ¿verdad? Y son los que no obedecen la palabra, ¿verdad? Porque quizás solo la oyen, pero no la obedecen. Y se necesita obedecer la palabra del Señor también. Por eso es que es dulce la palabra de Dios a quienes la obedecen. ¿Verdad? El que nosotros sigamos a Cristo o la palabra del Señor, podemos decir cuando ya está en nosotros, que hemos creído en Cristo, o cuando la palabra está siendo predicada y la persona que no conoce al Señor la está oyendo, esa palabra, fíjese que debe de producir ya desde ese momento arrepentimiento, porque es por la palabra que el hombre conoce que está en una condición de pecado, conoce que está en una situación opuesta a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender que el arrepentimiento es producto de que la palabra está llegando al corazón y está produciendo el efecto, ¿verdad?, que Dios quiere que produzca en el corazón del hombre, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre pueda creer en Cristo y pueda ser salvo. Ahora, la Biblia habla con respecto al arrepentimiento, ¿verdad?, que es lo único. Oiga bien esto, hermanos y amigos de esta noche. El arrepentimiento es el único acto que puede parar, que puede detener los juicios de la ira de Dios sobre una persona, sobre alguien que no ha creído en Cristo, ¿verdad? En este caso, para el tiempo cuando la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra, que es el periodo de la tribulación, donde serán 7 años últimos, ¿verdad? Respecto a lo que Daniel vio, es la última semana para completar las 70 semanas de la historia
de la gente, ¿verdad? Aquí en este mundo, en especial, ¿verdad? Al pueblo de Israel, a quien Dios pues le dio, ¿verdad? 70 semanas, ¿verdad? Y solo se han cumplido 69 semanas, así que falta una semana y Israel la tendrá que vivir, pero es en los 7 últimos años de la gran tribulación. En ese tiempo, aún el Señor todavía dará oportunidad de arrepentimiento a aquellos que no sean arrebatados, ¿verdad? Con la iglesia del Señor, pero inclusive, óigame bien, a todas aquellas personas que se dejen sellar por la bestia, por el anticristo, tendrán quizá la oportunidad de reconocer la grandeza, el poder de Dios, de los juicios, de la ira, cuando esté descargándose del por qué son castigados, pero no habrá o no producirá, dice la Biblia, arrepentimiento en ellos, porque el tiempo del arrepentimiento pasa, o sea, va a pasar. Por eso es que es importante que el amigo, que el hermano que no está firme en el camino del Señor ahora, reconozca que este es el tiempo del arrepentimiento, este es el tiempo de aceptar a Cristo, este es el tiempo de creer en el Señor. Pronto será demasiado tarde y será únicamente ya que podrán creer en Cristo los que sean dejados, los que se queden solamente por su propia fuerza. Ahora sí que se va a cumplir, ¿verdad? Lo que para muchos ahora es el decir, ¿verdad? No, yo estoy bien espiritualmente. Yo no necesito ser un evangélico. Yo no necesito ser un cristiano y llevar un brazo debajo de la Biblia. Yo no necesito ir a un culto. Yo no necesito arrepentirme. Yo soy hijo de Dios. Y así ese es el concepto que hoy en día la gente tiene, porque no quieren arrepentirse, porque no quieren creer en Cristo, porque creen que esto puede ser un invento de nosotros los cristianos, pero no es así. La palabra del Señor manda a todo hombre a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados y que reciba la salvación por medio de la palabra que es puesta en su corazón, porque la palabra de Dios, y podemos leerlo, hermanos, ¿verdad? Porque este es muy importante. Santiago 1:21 dice que la palabra del Señor, cuando es implantada en el corazón, ¿verdad? Para que los amigos entiendan que hoy es el tiempo. Después en el periodo de la tribulación será un tiempo donde prácticamente será por su propia fuerza. Es cierto, recibirán la ayuda de Dios, pero será bajo el puro hecho de negarle a Cristo, porque no van a dejarse sellar del anticristo, ¿verdad? Su frente o su brazo o su mano derecha no van a aceptar ese sello, pero ya va a ser por un propio esfuerzo, ya por una fuerza de cada una de las personas. Entonces es más fácil hacerlo ahora, que hay tiempo, que hay oportunidad, que la puerta está abierta para que todo aquel que entre por la puerta sea salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Este es el punto. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dios quiere implantar su palabra en ti, en tu corazón. Ahora dice, esta es la cual dice puede salvar vuestras almas. Es la única que te puede salvar tu alma, la palabra que Dios quiere implantar en tu corazón por medio del Espíritu Santo y de esta enseñanza. Entonces el hombre, ¿verdad? Es de esa manera que puede ser salvo por medio de la palabra, ¿verdad? Que se implanta en el corazón. Así que eso es lo que nos dice Santiago. Pero el verso 22, si lo lee conmigo, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí hay un factor bien importante, y es que no vamos a oírla nada más, sino que vamos a hacerla, ¿verdad? A ser hacedores y no tan solamente oidores, porque entonces si la oímos y no hacemos, o sea, si oímos y no obedecemos la palabra del Señor, estamos engañándonos nosotros mismos, y eso no puede ser. A Dios no lo vamos a engañar. Los que nos engañamos somos nosotros. Por eso aquí tiene que ver, ¿verdad? Mucho la integridad suya, el estado espiritual suyo delante del Señor, para que usted pueda entender el propósito de Dios para su vida. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Seamos, ¿verdad?, hacedores y no solamente oidores. El verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor,
hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese es el punto. Cuando usted se olvida de la palabra de Dios, usted no conoce a Cristo, porque usted olvida la palabra, por ende, usted no va a recordar a Cristo. El diablo lo va a tentar, le va a ofrecer, le va a poner una oferta de cualquier tipo que sea, usted la va a aceptar porque en usted no hay conocimiento de Cristo para renunciar a aquello, para rechazar aquella oferta, porque es aquí donde el que cree en Cristo, él quiere estar firme, y si va a pensar estar firme, tiene que mirar de no caer. ¿Qué nos puede hacer a nosotros caer? El error nuestro también por creer en palabras de mentira, engaños, errores que nosotros cometemos al seguir mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. La Biblia le llama doctrinas de demonios, o sea, enseñanzas demoníacas, ¿verdad? Que usted puede encontrar fuerte el término, pero en sí lo que quiere decir es que son enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios enseña en su santa y bendita palabra. Entonces nosotros tenemos que desechar todo eso, porque el verso 17 que comenzamos nosotros leyendo dice que nosotros tenemos que guardarnos, dice, ¿verdad? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigamos de nuestra firmeza. Entonces nosotros no podemos caer de nuestra firmeza. Hemos creído en Cristo, tenemos que crecer en Cristo por la palabra. Entonces eso nos hace a nosotros estar firmes, hermanos, firmes, y tener un corazón bueno y recto. Oiga bien esto, nos hace tener un corazón bueno y recto, el que nosotros creemos ahora en Cristo y nosotros permanecemos en su palabra, ¿verdad? Somos sus seguidores, somos discípulos del Señor, y también nosotros podemos ver que ahora tenemos una nueva vida, y también podemos entender que tenemos un corazón bueno y un corazón recto, donde la palabra de Dios llega y esa palabra de Dios fructifica, y esa palabra de Dios es guardada, porque la palabra de Dios es guardada en todos aquellos que tienen un corazón recto y bueno para la gracia, para la gloria del Señor, por la gracia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no es que el hombre así por así va a tener un corazón recto y bueno, sino eso es producto de haber creído en Cristo y de permanecer en la palabra que le fue implantada, por la cual ahora su alma es salva. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarle que lea conmigo en Lucas, capítulo 8 de Lucas. Hay un pasaje, hay un versículo de la palabra del Señor ahí en Lucas que nos habla acerca exactamente de esa verdad, del corazón bueno y recto que nosotros, ¿verdad? Tenemos o que cada uno de nosotros debemos de tener. Ahora, ¿en base a qué es que se llega a tener un corazón así? Porque hay en este pasaje que vamos a leer, en el contexto, no vamos a leer todos los versículos, no hay tiempo, pero en el contexto de los versículos anteriores, usted lo puede terminar de leer en su casa si gusta. Allí está hablando, es una parábola del sembrador, ¿verdad? Habla de 4 tipos de terreno, pero yo solo quiero hablarle del último, donde hay una tierra buena. El versículo, capítulo 8 del Evangelio de Lucas dice el versículo número 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso está maravilloso y eso es una verdad enorme. Cuando nosotros tenemos un corazón transformado, moldeado por el poder y la gracia de Cristo en nuestras vidas, nosotros podemos retener la palabra que oímos. Usted puede guardar esa palabra. Usted puede saber que al momento que el diablo le va a tentar, usted dice, no, pero es que la palabra del Señor a mí me enseña esto. Ya usted le ha enseñado la palabra. Usted puede recordar. No, la Biblia dice, y aunque usted no se sepa todo lo que dice el versículo, pero usted se sabe ese versículo que dice, no, yo debo estar firme en el Señor. Yo debo no dejarme engañar por los errores de los inicuos. Yo no tengo que caer de
la firmeza donde ahora yo permanezco, yo ahora he creído en Cristo, soy su discípulo, permanezco en la verdad, yo ahora sigo al Señor. Yo tengo que renunciar a lo que me está ofreciendo el enemigo, porque yo tengo ahora un corazón moldeado, transformado, que ahora debe de retener la palabra de Dios, y por medio de ella, reteniendo esa palabra oída, por medio de ella yo puedo dar fruto, usted puede dar fruto, y ese fruto es perseverante. Usted va a perseverar dando fruto, porque el Señor así dice, ¿verdad? Que Él nos escogió para que vayamos y llevemos fruto, y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. O sea, que haya perseverancia, haya permanencia, el fruto de Dios en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Así que ahora que nosotros, ¿verdad?, por la gracia del Señor, de Dios, nuestro Padre, conocemos a Cristo, quien nos salvó, sepamos, hermanos, y así, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, que lo sabemos de antemano, guardémonos entonces de los errores, ¿verdad?, de ser arrastrados por los errores de los inicuos, porque así Pablo exhorta aquí, Pedro exhorta aquí a que nosotros nos mantengamos en la firmeza, ¿verdad?, de nuestra fe, del crecimiento, del conocimiento de Cristo, para que así también nosotros, ¿verdad?, podamos entender por qué Pedro exhorta a aquellos cristianos de esta manera, inclusive mencionándoles acerca de los escritos de Pablo, que muchos, dice, de los predicadores de aquel tiempo, ministros de aquel tiempo, también usaron, pero torciendo los escritos, la escritura del apóstol Pablo, ¿verdad?, siendo un hombre que exhortó también sobre estas cosas, porque aquí habla el Señor, ¿verdad? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? La paciencia que Dios tiene para con nosotros, para que nosotros seamos salvos. Mire qué lindo esto. Nosotros lo sabemos. Por la palabra nosotros lo sabemos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es crecer en el conocimiento de Cristo. Entre más conocemos a Cristo y más conocemos de su palabra, mayor firmeza nosotros vamos a tener. Quiero hablarles del segundo aspecto. Y el segundo aspecto quiero entrar en ello ahorita. Y el segundo aspecto es que nosotros debemos de crecer. Óigame bien, hasta alcanzar la madurez espiritual. ¿Hasta cuándo usted y yo debemos de crecer? Hasta alcanzar la madurez espiritual. ¿Y cuándo usted va a alcanzar la madurez espiritual? ¿Usted le puede poner fecha a eso? ¿Yo le puedo poner fecha a eso? No se puede. Sencillamente tenemos que seguir creciendo hasta que alcancemos la madurez espiritual. ¿A qué nos va a llevar la madurez espiritual? A que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida y usted y yo seamos vencedores. ¿Y qué el Señor le promete a los vencedores? Según lo que dice Apocalipsis capítulo número 3 y el versículo 5. ¿Qué el Señor promete a los vencedores? No lo voy a leer porque yo se lo voy a decir. Pero ese capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 5 dice que aquel que vence por el conocimiento de Cristo, ¿verdad?, porque ha creído en Cristo, porque ha alcanzado la madurez, dice que al que venciere, y el que venciere es el que alcanza la madurez, ¿verdad?, el que se mantiene firme, que no se deja llevar por ningún viento de doctrina, sino que está firme, no cae de la gracia, no se desliga de Cristo, porque en Cristo está su firmeza, en Cristo está su seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice ese versículo en Apocalipsis 3:5, ahí dice el Señor, recibirá, dice, o será vestido con vestiduras blancas. Y el Señor da una promesa maravillosa que cada uno de nosotros debemos de anhelar tener. Y el Señor ahí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Alabado sea Cristo. Esa es la maravillosa promesa de alcanzar esa madurez espiritual. Ahora yo quiero que vayamos aquí, si quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y el verso número 11 y el 14. Dice el apóstol Pablo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El versículo 11 nos habla a nosotros, ¿verdad?, de la madurez, de alcanzar esa madurez, ¿verdad? Y Pablo dice aquí que es mucho, hay que decir, dice, y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. Y yo sé, hermanos, que ahorita, así como estamos todos, ¿verdad?, yo creo que nosotros no estamos tardos para oír. Ahorita sí que estamos bien dóciles, ¿verdad? Ahorita sí que estamos bien dóciles. Ahorita sí que podemos decir, ¿verdad?, en cuanto a la predicación, todo lo que la Biblia, todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo sé que ustedes lo van a aceptar y lo van a entender, porque no tienen otra opción ahorita, hermanos. Así que la opción mejor para nosotros es estar creciendo hasta alcanzar la madurez espiritual. Y eso, usted sabe, no termina, porque no vamos a dejar de alcanzar o no vamos a alcanzar la madurez hasta que Cristo venga. Será completada realmente en nosotros el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestros ojos le miren a Él cara a cara. Ahora dice aquí el verso número 11, mire lo que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Sí, pero aquí hay algo bien importante acerca de esto. Quiere decir que hay algo más que viene detrás. Y es que aquí es donde la parte bien importante. Mire, hablando de Cristo, dice que Cristo fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El versículo número 9. Mire lo que dice: vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Obedecen qué? Obedecen su palabra. Porque todos los que creemos en Él debemos obedecer su palabra y sabemos que Él es autor de la salvación. Entonces aquí habla que nosotros no debemos de ser tardos para oír, ni tardos, ¿verdad?, para crecer espiritualmente. Tenemos que ser prontos para crecer. Y el alimento sólido es la palabra de Dios por la cual nosotros crecemos. O sea, es una palabra con solidez, hermano. No es una palabra cualquiera. Usted no necesita un mensaje cualquiera. Usted necesita una palabra con solidez espiritual que traiga un alimento sólido para su vida, para su alma, que determine en usted a tomar decisiones importantísimas de crecer espiritualmente hasta que usted alcance la madurez en Cristo Jesús. Por eso es que dice que tiene los sentidos, dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que cuando usted alcanza ese cierto crecimiento en el Señor, usted determina ya entre lo bueno y determina también entre lo malo. Y muy importante es que nosotros entendamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y yo quiero terminar con esto porque como en la iglesia, ¿verdad? Cuando estábamos allá en la casa del Señor predicando en los cultos, el tiempo se me iba rápido, ¿verdad? Entonces, y siento que lo mismo me ha pasado esta noche. El tiempo ya corrió y necesito terminar este estudio y quiero terminarlo aquí en el libro de la carta de los Efesios, donde el apóstol Pablo hablara unas palabras importantísimas respecto a la madurez espiritual. Y yo quiero que terminemos esto aquí y quiero decirles, hermanos, ¿verdad?, que no dejemos de crecer espiritualmente, que no dejemos de crecer en Cristo, en el conocimiento de Cristo, hasta que nosotros alcancemos la madurez espiritual. Antes de leer Efesios, le voy a decir por qué nosotros debemos de crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. Es sencillamente porque el fin de todas las cosas se acerca. Y nosotros no podemos dudar que eso está pasando. Y por eso usted y yo tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, porque el fin de todas las cosas se acerca y tenemos que estar velando en oración en todo tiempo. Aunque en este tiempo se han levantado muchos burladores, no importa. Usted y yo debemos de seguir creciendo, enfocados, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mirándolo a Él, porque en Él nuestra vida está segura. Tenemos que nosotros tener cuidado cómo andamos, ¿verdad? Conforme a la vocación que nosotros hemos recibido del Señor en el llamamiento que nos hizo. No andemos, dice Pablo, como los otros gentiles andan, ¿verdad?, en la vanidad de su mente, ni extraviados en sus pensamientos, sino que vamos a tener el concepto de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que tener y ampararnos y refugiarnos en la gracia, el poder de nuestro Dios, para que haya firmeza entonces en nuestras vidas
a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso 13. Dice, hablando de lo que es la madurez espiritual, ¿verdad? El por qué nosotros tenemos que alcanzarla, el por qué nosotros debemos de crecer. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, la madurez, el conocimiento de Cristo nos va a hacer entender a nosotros la unidad de la fe. Nosotros estamos unidos en la fe, ¿verdad? Nos unimos en fe ahora mismo a esperar al Señor, a estar orando, a estar en comunión con Cristo. Estamos conectados en una misma fe y un mismo espíritu. Y estamos haciendo todos una misma cosa en todas partes en el mundo. Y nosotros también aquí, pero también en todas partes en el mundo, estamos haciendo lo mismo, buscando al Señor, en fe, unidos en fe y unidos en un mismo espíritu, en un mismo Señor, porque nosotros, ¿verdad?, tenemos un mismo Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces dice aquí, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, el conocimiento de Cristo. Crezcamos ahí entonces, hermanos amados. Y dice aquí, y a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y recuerda, el error de los inicuos, no seamos arrastrados por ellos. Así mismo lo dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, seguir la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Nos lleva a esa edificación, ¿verdad? A la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo y a la edificación de cada uno de nosotros como un solo cuerpo en amor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Así que estas son las cosas, hermanos, importantísimas y solamente quiero recomendarles, ¿verdad? Que sigamos perseverando en retener la palabra y sigamos alcanzando también la madurez espiritual en la vida de cada uno de nosotros a través del conocimiento de Cristo, para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Porque piensen esto, si nuestro nombre es borrado del libro de la vida, lo que va a suceder es que se pierde la vida eterna, llega la condenación, el lago de fuego es seguro, los juicios de Dios son seguros. Entonces no hay escapatoria. Es importantísimo para la iglesia perseverar en esta gran verdad, crecer en el conocimiento de Jesucristo y no ser arrastrado por el error o los errores de los inicuos. Nosotros hemos creído en Cristo, permanezcamos en Él, en su palabra, esa palabra que Él implantó, que es buena, efectiva para la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros al oírla, la ponemos por obra. Y así sabemos que nosotros agradamos al Señor y también los amigos pueden hacerlo. Si el Señor lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con ustedes. La decisión es importante que la tomen entonces ahora, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde nosotros, ahora más que nunca, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Aún nosotros que conocemos al Señor desde hace muchos años, todavía lo estamos conociendo. No hemos terminado de conocerle. Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Todavía no lo sabemos todo. No lo hemos alcanzado todo. Pero sí, seguimos hacia adelante, hacia la meta. Allá debes de seguir tú también. Si has sentido que Dios ha tocado tu vida, tu corazón en esta noche, haz esta oración de arrepentimiento conmigo y confiésale al Señor tus pecados y apártate de ellos, y el Señor te perdonará y pondrá misericordia sobre ti. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. He vivido lejos de ti. Pero ahora yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y pagaste el precio por mí. No tengo que morir allí en la cruz. Ya tú lo hiciste por mí. Ahora yo recibo y acepto
en mi corazón ese sacrificio. Te recibo hoy como mi Señor y suficiente Salvador. Moriste por mí y ahora te pido me limpies de todo pecado con la sangre de Jesucristo. Señor, séllame con tu espíritu y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte y a ser uno de tus seguidores en esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a darle gracias al Señor por los amigos que han entregado su vida a Cristo. Si te has entregado al Señor, si te has entregado al Señor ahora en esta noche y le has reconocido como el único Dios verdadero, yo te invito a que me escribas un mensaje dejándomelo saber al número 631-241-2481 o aquí mismo en la página de Facebook a donde tú estás en sintonía, y déjanos saber que te has entregado a Cristo y te felicitamos desde ya por esa decisión, la más importante de tu vida. Quiero, hermanos amados, Iglesia del Señor, que oremos. Hay necesidad grande de orar. Hemos sabido que el pastor Alexis Acevedo de la iglesia donde nosotros nos reunimos está hospitalizado y vamos a orar por él. Vamos a hacerlo en esta oración. Vamos a pedírselo al Señor que lo sane, que tenga misericordia de nuestro hermano pastor Alexis Acevedo, y así también otros hermanos. Josué, el hijo de la hermana Ludis, estaba diciéndome a ella por la tarde que necesita también oración. La familia del hermano Noé ya están bastante mejor, pero estemos orando también por ellos. Vamos a orar también por Elías Duarte. Pide oración, ¿verdad? Ore por mí y por mi familia. Estamos enfermos, dice. Vamos a orar por ellos también entonces, por Elías Duarte y por su familia, para que el Señor ponga su mano poderosa sobre ellos. Y si usted está enfermo, yo le invito a que haga esta oración conmigo, así una oración de fe, y que le pida al Señor, ¿verdad?, por la sanidad divina para su vida, para su cuerpo. En el nombre de Jesús creemos que todo enfermo esta noche es sanado por el poder de nuestro Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Hemos predicado, hemos enseñado tu palabra y te alabo, Señor, por esta hermosa enseñanza que tú nos has impartido por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Nos has enseñado tu palabra que ha, Señor, confortado nuestra vida espiritual y nos ha inquietado, Señor, sobre la necesidad de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, la iglesia, Señor, pueda haber también entendido el propósito de tu estudio, Señor, esta noche para nosotros por medio de tu palabra, para que todos, Señor, podamos crecer y podamos fundamentarnos en esa palabra, Señor, sólida para la vida de cada uno de nosotros. Oramos por todos los hermanos enfermos, por el pastor Alexis Acevedo. Dios, te lo ponemos en tus manos para que tú tengas misericordia de él también, Señor, en el nombre de Jesús, y lo sanes de este virus, Señor, de esta pestilencia, en el nombre poderoso de Jesús. A Josué también, el hijo de nuestra hermana Ludis, Señor, bendícelo y sánalo en el nombre de Jesús, Señor. La familia del hermano Noé, Señor, ten misericordia de ellos y cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. A su madre, al esposo de su mamá también, Señor, y a la hija del esposo también, en el nombre de Jesús, Señor. Los presentamos delante de tu presencia y te rogamos, Señor, por la sanidad sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate sanando a los enfermos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Oramos por la familia de mi hermano Elías Duarte, Señor. Están también enfermos. Oro, Señor, para que tú traigas sanidad a sus cuerpos, Señor, y fortaleza. Consueles, Señor, esta familia en el poderoso nombre de Jesús, y suplas las necesidades de cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Oramos por esta nación, Señor, la cantidad de enfermos que se han levantado por las autoridades, Señor, que rigen esta nación. Padre, en el nombre de Jesús, dale sabiduría. Reprendemos todo espíritu del diablo, Señor, que de oposición que se levanta, Señor, para usarlos para mal en contra de tu divinidad, de tu poder, de tu soberanía, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos toda influencia del maligno, Señor, y
proclamo en esta hora protección, cobertura sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre cada familia, sobre cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, y guárdanos de toda pestilencia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Cúbrenos, Señor, de toda maldad. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. Cúbrenos, Señor, en el nombre de Jesús, con tu espíritu. Haya un cerco a nuestro alrededor y seamos libres de toda pestilencia, Señor, de este virus, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ayúdanos a estar preparados, Señor, espiritualmente, creciendo siempre en el conocimiento de Cristo hasta la venida de nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Cuídense mucho. Saludos de mi familia. Les amamos mucho en el amor del Señor.